Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Bueno, la hidrostática es una rama de la física que estudia a los líquidos en reposo. A su vez, podríamos decir que la hidrostática es parte de la estática de fluidos, que es un estudio mucho más general, que consiste en estudiar el comportamiento y los efectos que originan los fluidos en reposo. Esta estática de fluidos, que es una parte de la mecánica de fluidos, se divide en hidrostática, que es lo que vamos a revisar ahora, y neumostática, que estudia los gases en reposo. Ya que hemos mencionado la palabra fluido, vamos a intentar definirla. ¿A qué llamamos fluido? Es toda sustancia capaz de fluir, en particular un líquido o un gas, cualesquiera. Una de las propiedades más importantes es la de ejercer y transmitir presión en toda dirección. Esto de fluir implica que adopta fácilmente la forma del recipiente que lo contiene. Sucede con los líquidos y los gases, por supuesto. Hay otra palabrita clave, presión, pero antes de entrar a ella, recordemos algunos conceptos que hemos visto en la introducción del curso, como por ejemplo densidad o peso específico. La densidad es la magnitud que nos indica la cantidad de masa que se halla contenida en la unidad de volumen de un determinado material. Masa entre volumen, así lo entendíamos crudamente. Y el peso específico mide el peso que posee cada unidad de volumen de un material determinado. Mientras la densidad relaciona la masa y el volumen, el peso específico relaciona el peso. De aquí se puede establecer una relación. El peso específico, por supuesto, es la densidad por la gravedad, puesto que el peso se obtiene multiplicando la masa con la gravedad. Ojo con estos detalles, que aquí son bien importantes. La densidad de una sustancia expresada en gramos por centímetro cúbico, ¿sí?, queda expresada en kilogramos por metro cúbico si se multiplica por 1000. Importante, vamos a ver más adelante cuando resolvamos algunos ejemplos. Valor conocido, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Si tú quieres convertirlo a kilogramos por metro cúbico, ojo, de gramos te pasas a kilogramos y de centímetros a metros cúbicos simplemente multiplicas por 1000. Entonces la densidad del agua también es 1000 kilogramos pero por metro cúbico. Otro ejemplo clásico que hay que saber y hay que aprenderse: la densidad del aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico u 800 kilogramos por metro cúbico. Bien, ya habíamos hablado de los fluidos. Ahora el otro gran concepto, el de la presión. ¿Qué es la presión? Para explicarlo, consideremos la siguiente situación. Imagínatela. Aquí tenemos dos bloques. Imagina que esto es un libro y eso también es un libro, ¿ok? Voy a poner aquí libro, un libro de física todavía. Ahora bien, si ponemos un libro sobre una mesa, aquí está mi mesa, no importa cómo lo coloquemos, ya sea en posición horizontal o en posición vertical, la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa es la misma. Eso queda claro. Ahora, el mismo libro, pongámoslo sobre la palma de nuestra mano, de las dos maneras indicadas anteriormente, de esta manera y de esta otra manera. Esto quiere decir vertical y horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? A pesar de que la fuerza es la misma, observamos que el libro presiona la palma de la mano con mayor intensidad en el caso B que en el caso A. Eso es lo que notamos, que el libro, bueno, que he puesto el bloque, lo mismo, que el bloque B se hunde más que el bloque A. ¿Pero por qué? Si en ambos casos los bloques ejercen la misma fuerza sobre la superficie. Fíjate que en el caso B, este es el caso B y esto es A,
La fuerza de 40 newton, que es la fuerza del bloque o del libro, se distribuye sobre una menor superficie que en el caso del bloque A. Esta es la menor superficie. Esta superficie es mucho mayor, como se aprecia en la gráfica. Por ello, cada unidad de área de la base en B soporta mayor fuerza. Por eso experimenta mayor hundimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que como tiene menor área, precisamente por esa condición, cada partecita, cada unidad de esa área va a soportar mayor fuerza. Mientras en el otro caso, la fuerza se distribuye en una gran área, por lo tanto, va a haber por cada unidad de área de la base una menor fuerza, menos hundimiento, que se traduce con eso. Luego, la presión es una magnitud física que mide la distribución de una fuerza perpendicular, esto es normal, lo sabemos por estática, sobre una superficie de área. Y ahí tenemos la expresión matemática: presión, fuerza sobre área. Fuerza perpendicular sobre área. Unidad en el sistema internacional, mira, Newton por metro cuadrado se le llama Pascal. P mayúscula, ojo, A minúscula. 10 a la 5 pascales es igual a un bar. Otra unidad bastante conocida. Ahora bien, la pregunta clave: ¿ejercerán presión los líquidos? Por supuesto que sí, y esto es gracias a la fuerza de gravedad. A esa presión se le llama presión hidrostática. Por ejemplo, un líquido puede ejercer presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. De esta fórmula, presión es igual a fuerza sobre área, deducimos lo siguiente: la fuerza que en este caso está actuando es la fuerza de gravedad. La expresamos por mg, el peso. Luego, la masa la expresamos con esta otra relación: densidad por volumen. Recuerda que densidad era masa entre volumen. Masa entre volumen por volumen es masa. Fíjate la relación que tenemos, la nueva relación. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad. Y bueno, volumen entre área viene a ser simplemente la altura. ¿Por qué? Porque volumen es igual a área de la base. Esto es mi área de la base por la altura. Esto es el volumen. Listo, cancelamos y me quedó todo eso. Lo mismo que la densidad es masa entre volumen. Bien, nos quedó esta pequeña relación, importantísima, donde tenemos la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y h, que viene a ser en este caso la profundidad. No solo existe presión hidrostática, también presión manométrica, presión atmosférica. A la suma de todas estas presiones locales le vamos a llamar presión total. Nos piden hallar aquí la presión total en el fondo del cilindro que contiene agua. Bien, en este caso, como el líquido está expuesto a la atmósfera, debemos agregarle la presión atmosférica a la presión que ejerce el líquido, la presión hidrostática. Por lo tanto, vamos a hallar la presión total. Presión total, tú dices que esto es igual a la presión hidrostática, pH, más la presión atmosférica. Bien, ¿cómo resolvemos eso? Fácil, con la relación que acabamos de mencionar. La presión hidrostática es densidad, gravedad por la profundidad, más la presión atmosférica. La presión atmosférica es un dato, lo vamos a mencionar ahora: 10 elevado a la quinta newton por metro cuadrado. Bueno, entonces tu presión total viene a ser igual a la densidad. Estamos hablando de la densidad del agua. Por lo tanto, era 1000, o sea, 10 al cubo, kilogramo por metro cúbico, por la profundidad. La profundidad son, o la gravedad, perdón, antes, 10 metros por segundo cuadrado. De esta manera,
por la profundidad es 1 metro, así que ponemos 1 metro. Todo esto le vamos a agregar 10 a la quinta newton metro cuadrado. Ojo con ese detalle. Bien, entonces la presión total por consiguiente tiene que ser igual a 10 elevado a la cuarta newton metro cuadrado más 10 elevado a la quinta newton por metro cuadrado. De aquí, al sumar ambos, obtenemos lo siguiente. Aquí es 10 a la quinta, por si acaso. Ese 10 a la cuarta lo expresamos como 0,1 por 10 a la quinta. Al sumar, vamos a obtener 1,1 por 10 a la quinta. Pero ya no vamos a poner newton por metro cuadrado, sino pascales. Ahí está, solución. Por lo tanto, presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Bien. Recuerda que la presión hidrostática depende solamente de la profundidad, más no de la forma del recipiente que contiene el líquido. Eso lo obteníamos de la relación que acabamos de explicar. Todos los puntos en un mismo líquido ubicados a la misma profundidad soportan como consiguiente la misma presión, y la línea que une dichos puntos se le llama la isóbara. Por lo tanto, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. De aquí puedes concluir, por ejemplo, que la presión en el punto A tiene que ser menor que la presión en el punto C, ya que el punto C se encuentra a una profundidad mayor. Se tiene una piscina rectangular de dimensiones 5 y 10 metros y contiene agua hasta una profundidad de 2 metros. Con esta información nos piden hallar la presión hidrostática, la fuerza hidrostática y la fuerza total en el fondo de dicha piscina. Empecemos hallando la presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a densidad, en este caso del agua, por gravedad por la profundidad. Densidad del agua, recuerda que era 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Y la profundidad, aquí me decía que era 2 metros. De aquí obtenemos que la presión hidrostática es igual a 2 por 10 elevado a la cuarta, aquí da 10 a la 1, newton por metro cuadrado. Lo que quiere decir 2 por 10 a la cuarta, o lo puede dejar en ceros también, 20.000 pascales. Ahora vamos a hallar la fuerza hidrostática. ¿Cómo hallamos la fuerza hidrostática? Recordarás que presión precisamente es fuerza sobre unidad de área. Presión hidrostática, fuerza hidrostática sobre área. Por lo tanto, de aquí descubres que tu fuerza hidrostática es igual a presión hidrostática por área. La presión hidrostática la acabamos de hallar, 2 por 10 a la 4 newton metro cuadrado por el área. El área lo obtienes aquí. Recuerda que tu piscina es de forma rectangular, cuyas dimensiones son 5 y 10 metros. Por lo tanto, 5 por 10 te da 50. Largo por ancho. De aquí, metros por metros, metros cuadrados, fuerza hidrostática tendrá que ser, mira, 5 por 2, 10, por 10 a la cuarta, por 10,
Esto es igual a 10 a la sexta Newton. Ya tenemos la fuerza hidrostática. Luego me están pidiendo hallar la fuerza total. Esa fuerza total la podemos hallar de esta manera. La presión total por el área. De esta relación sabemos cómo hallar la fuerza. Bien, la presión total tendría que ser la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recuerda ese detalle, presión total por el área. El área ya sabíamos que era todo esto, o sea, 5 metros por 10 metros. Eso es el área. Bien, solamente es cuestión de reemplazar los datos y operar. La presión la presión hidrostática era 2 por 10 a la cuarta pascales, que lo puedes escribir así, Newton metro cuadrado, más la presión atmosférica, ¿recuerdas? 10 a la quinta Newton por metro cuadrado. Todo esto de aquí me sale 50 metros cuadrados. Bueno, lo vamos a dejar en unidad de Newton por metro cuadrado para que veas cómo es que sale Newton de aquí. 2 por 10 a la cuarta más 10 a la quinta tendría que ser 1,2 por 10 a la quinta Newton por metro cuadrado cuando sumamos ambos. Y aquí tengo 5 por 10 metro cuadrado. Bueno, metro cuadrado se va con metro cuadrado. Por lo tanto, ya creo que tengo la solución aquí. Fuerza total tiene que ser igual a, multiplico 1,2 por 5, me sale 6. 10 a la quinta por 10 a la 1, 10 a la sexta. Y aquí tengo Newton. 6 por 10 a la sexta Newton. Solución. Bien, no te olvides, presión atmosférica, 10 a la 5 Newton por metro cuadrado. Principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? Todo fluido transmite sin alteración la presión ejercida sobre él a todas las partículas del mismo y en todas direcciones. En la figura adjunta se muestra un líquido dentro de un recipiente provisto de pistones al cual podemos aplicar cualquier presión externa. Fíjate qué ocurre si ejercemos sobre el émbolo, esto que está aquí es el émbolo, una fuerza externa. Acá hay un área y vamos a ejercer una fuerza externa, como si depositáramos un peso. ¿Qué está pasando con las presiones iniciales? Aquí están los pistones y mira las presiones iniciales. Se están incrementando, ¿verdad? Están variando. Nos damos cuenta que la presión ejercida por la fuerza externa sobre el líquido es la variación de la presión en las lecturas. Por lo tanto, el fluido, ya sea gas o líquido, transmite la presión que se le ejerce en todas las direcciones con igual valor. La clásica aplicación de esto es la prensa hidráulica, que funciona en base precisamente al principio de Pascal. Al aplicar una fuerza sobre uno de los pistones, esta se transmitirá al otro en mayor valor. Por ejemplo, al ejercer sobre el pistón de área A1 una fuerza F1, este transmite al líquido una presión P1. Por lo tanto, presión 1 es igual a F1 sobre A1. Luego, el líquido le transmite al pistón de área A2 una presión P sub 2. Aquí está. F2 sobre A2. Eso lo sabíamos por nuestra relación inicial. Pero, de acuerdo al principio de Pascal, P sub 1 es igual a P sub 2. De aquí tenemos que F1 sobre A1
es igual a F2 sobre A2. Si quieres despejar, por ejemplo, F2, dejarías así, ¿no? F1 por A2 entre A1. De acuerdo a este resultado, imagínate que A2 sea mayor que A1. El área del pistón 2 mayor que el área del pistón 1. Por lo tanto, F2 es mayor que F1. Luego, en este caso, la prensa hidráulica va a multiplicar la fuerza. Y tenemos F1 y aquí tenemos F2. Como el área 2 es mayor que el área 1, por lo tanto, se ha multiplicado la fuerza. F2 es mayor que F1. Es el principio de la prensa hidráulica. Las máquinas hidráulicas, como los frenos hidráulicos, gatos hidráulicos, ascensores hidráulicos, están basados en el principio de Pascal. A esta relación que está aquí se le llama, por lo tanto, ventaja mecánica, ya que es fácilmente comprobable que si el área del émbolo 2 es mayor que el área del émbolo 1, la fuerza 2 va a multiplicar, de acuerdo a esa relación, la fuerza 1. Veamos ahora algunos ejercicios de aplicación. Tenemos lo siguiente: la base del émbolo de una bomba impelente en un círculo de diámetro de centímetros. ¿Qué fuerza en Newton es preciso ejercer sobre dicho émbolo para elevar el agua a una altura de h metros? Gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Tenemos aquí un gráfico que nos va a ayudar en la solución del ejercicio. Esto que está aquí es la presión ejercida en X, se debe a la fuerza F, que es lo que me están pidiendo precisamente. ¿Qué tal si unimos X con Y? Vamos a obtener una isóbara. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión en X es igual a la presión en Y. La presión en X, ya sabíamos, era fuerza sobre área más la presión atmosférica, presión total. Y aquí la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿De dónde? Mira, se cancela esto. Obtenemos que fuerza sobre área es igual a la presión hidrostática. La presión hidrostática es densidad del agua por gravedad por la profundidad. Luego, fuerza es igual a área por densidad del agua por gravedad por altura. Listo. Creo que podemos reemplazar todo. Fuerza es igual a que es igual el área. El área es pi por el radio al cuadrado. La densidad del agua, ya sabíamos que era 1000 en pascales, gravedad 10 metros por segundo cuadrado, y la altura h. Hacemos un pequeño trabajo para hallar el radio, porque me dicen que tengo el diámetro de centímetros. Y recuerda que tu radio es diámetro entre 2, pero ese diámetro está en centímetros y yo quiero en metros. Por lo tanto, le multiplico por 1 sobre 100. Y de esta manera lo convierto a metros. Por lo tanto, mi radio va a ser diámetro entre 200 metros. Eso voy a reemplazar aquí. Pi por, en vez de radio, vamos a poner d sobre 200. Todo esto elevado al cuadrado. Por 10 a la cuarta por la altura que no sabemos cuánto es. Y bueno, podemos indicar la respuesta así, ¿no? Como es 200, 2 al cuadrado es 4 y aquí me quedo 10 a la cuarta por 10 a la cuarta por h. Mira, se va 10 a la cuarta con 10 a la cuarta. Y me quedó que la fuerza es igual a pi por d al cuadrado por la altura que no me dieron entre 4. Solución. Aplicamos, ojo, la isóbara
y luego establecimos esto, la misma presión en esos puntos. Bien chicos, ahora vamos a continuar con el principio de Arquímedes. ¿Qué establece el principio de Arquímedes? Bueno, dice que a todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza resultante vertical y dirigida hacia arriba, denominada empuje hidrostático, y actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida. Esto es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Imaginemos un cuerpo sumergido dentro de un líquido de densidad cualquiera, tal como se muestra en esta figura. Nos damos cuenta que las fuerzas que actúan en las caras laterales son iguales, por lo tanto se van a equilibrar. Es decir, F3 es igual a F4, ya que por efecto de estas fuerzas el cuerpo solo se comprime. En la vertical, como la presión en 2 es mayor que la presión en 1, esto es la fuerza 2 y aquí está la presión sub 2 y aquí está la presión sub 1. Recuerda que este cuerpo está sumergido, por lo tanto a mayor profundidad, mayor presión. Y como presión sub 2 es mayor que presión sub 1, por lo tanto la fuerza 2 tiene que ser mayor que la fuerza 1. Esta es la razón por la cual el cuerpo es empujado por una fuerza resultante, F2 menos F1, la cual denominamos empuje hidrostático. Eso lo comprobamos fácilmente cuando intentamos sumergir cualquier cuerpo en un líquido, bajo el agua por ejemplo. Quieres tú sumergir un pedazo de madera, encuentras una resistencia. Pues bien, ese resultante es lo que se denomina el empuje hidrostático y la denominamos con la letra E mayúscula. Ese empuje hidrostático está determinado por la resultante entre F2 menos F1. Recuerda, F es presión por área, F presión por área, eso lo sabíamos. Por lo tanto, si factorizamos A, tendríamos A por la variación de las presiones, la que a su vez se pueden descomponer en densidad por gravedad por profundidad, de lo cual me queda la siguiente relación. Empuje es igual densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ese volumen sumergido se obtuvo de aquí. Variación de las profundidades por la altura. Experimentalmente, Arquímedes comprobó en el famoso experimento de la tina, del grito de Eureka, que el valor del empuje es igual al peso del líquido desalojado. Aquí tenemos de forma general la idea. Tenemos nuestro cuerpo sumergido, parcialmente sumergido. Aquí se aprecia que está experimentando una fuerza resultante vertical y dirigida hacia arriba, denominada el empuje, y actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida. Esto es lo que establece el principio de Arquímedes. Ahora, si el cuerpo está totalmente sumergido, ocurre lo siguiente, que el volumen sumergido, volumen del cuerpo. Tengo mi nueva relación, empuje, densidad de líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Ahora bien, ¿qué significa eso de peso aparente? Bueno, entendemos peso aparente de un cuerpo como la diferencia que hay entre el peso real y el empuje que experimenta dicho cuerpo cuando se sumerge en un líquido de cualquier densidad. Claro que sí, no pesa lo mismo un cuerpo que esté fuera del agua, que esté sumergido. Ahora bien, a esta fórmula podemos darle otra presentación. ¿Cómo así? El peso es mg, ¿verdad? El empuje, ya sabíamos que lo podemos expresar como densidad de líquido por gravedad por volumen. Luego podemos expresar la masa como la densidad, pero del cuerpo por volumen por gravedad, menos
densidad de líquido por gravedad por volumen. Hacemos un acomodo algebraico de densidad del cuerpo por volumen por gravedad. Y aquí me quedó 1 menos densidad de líquido. Hay que escribirlo bien. Densidad de líquido entre densidad del cuerpo. Finalmente, peso aparente, peso real, por 1 menos la razón de las densidades. Finalmente tenemos esa pequeña relación. Peso aparente es igual a peso real por 1 menos densidad de líquido entre la densidad del cuerpo. Finalmente diremos que cuando un cuerpo está sumergido en dos o más líquidos no visibles y de diferente densidad, como se aprecia aquí, experimenta la acción de un empuje resultante, empuje total, empuje en A, empuje en B y empuje en C. Problema 1. Una pieza de metal pesa 1800 Newton en el aire y 1400 Newton cuando está sumergida en agua. Halla la densidad del metal. Lo acabamos de ver. ¿Cómo es que una pieza de metal puede pesar 1800 en el aire y luego 1400 cuando está sumergida? ¿Qué ha pasado? Pues la explicación es esta. Empuje. Empuje es igual a el peso real, que sería 1800, menos el peso aparente, 1400. Bien, entonces analizamos de esa manera. Aquí ponemos 1800, peso real, menos 1400 newton. Empuje. Descubrimos que tenemos un empuje de 400 newton. Recuerda que me están pidiendo que haya la densidad del metal. Pero tú sabes que el empuje aquí es igual. Voy a poner aquí al costadito. Empuje es igual a densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Por lo tanto, densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido, todo eso es igual a 400 newton. Vamos a reemplazar. En este caso, está sumergido en agua. Por lo tanto, el líquido va a ser la densidad del agua, gravedad. Bueno, la gravedad 10. Y el volumen sumergido, que no sabemos. La densidad del agua es 10 al cubo, kilogramos, metros cúbicos, por 10 metros por segundo al cuadrado por el volumen sumergido. Todo esto es igual a 400 newton. De aquí nos damos cuenta, 10 a la cuarta por el volumen sumergido es igual a 400. Por lo tanto, el volumen sumergido es lo mismo que decir, aquí tengo 4 por 10 al cuadrado y este 10 a la cuarta lo paso a dividir, ¿ok? Nos manejamos así. Volumen sumergido es 4 por 10. Como tengo 2 y ahí tengo 4, voy a restar. 2 con menos 4 me da menos 2. Así que de frente voy a poner menos 2. 4 por 10 a la menos 2. Eso que está ahí es mi volumen sumergido, por supuesto, en metros cúbicos. Aquí es volumen sumergido. Pero, según la condición del problema, como el cuerpo está sumergido, volumen del cuerpo es igual a volumen sumergido. Bien. Por lo tanto, la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Pero por lo que acabamos de ver, mi densidad del cuerpo va a estar dado por la masa del cuerpo
entre el volumen sumergido, que ya sabemos cuánto es. Tienes que recordar esto: peso, masa por gravedad. El famoso mg. En este caso, el peso del cuerpo era 1800 newton, el peso real. La masa del cuerpo es lo que quiero hallar y la gravedad es 10. Por lo tanto, ese 10 pasa a dividir y tendríamos aquí 180. 180 kilogramos es la masa del cuerpo. Ya tenemos la masa del cuerpo, por lo tanto, podemos reemplazar. Y obtenemos que la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo, 180 kilogramos, entre el volumen sumergido. Y el volumen sumergido es lo que está por acá, que es 4 por 10 a la menos 2. Metros cúbicos. Listo. De aquí obtenemos que la densidad del cuerpo, como tengo 10 a la menos 2 aquí, esto lo pongo en el numerador como 10 al cuadrado. Entonces es 180 por 10 al cuadrado. Es como si tuviese 18.000. 18.000 entre 4 es 4.500. O si no, sacas tu calculadora y obtenemos 4.500 kilogramos por metro cúbico. Respuesta. O también puedes expresarlo así: densidad del cuerpo. Recuerda lo que hablamos al principio. Le divido por 1000 y tendríamos 4,5 gramos por centímetro cúbico. Solución. Este problema también pudo haberse resuelto con la última fórmula que pusimos, ¿ok? Sin tanta vuelta. ¿Recuerdas? Peso aparente es igual a el peso real por 1 menos la densidad del líquido entre la densidad del cuerpo, que es precisamente lo que me estaban pidiendo. El peso aparente, ¿cuánto era? El peso aparente era 1400 newton. El peso real era 1800 newton. Aquí tengo 1 menos la densidad del líquido, recuerda que era agua, por lo tanto aquí es 1000. Y la densidad del cuerpo, porque estamos trabajando en newton en el sistema internacional. Paso a dividir 1800, tendría aquí 1400 entre 1800. Luego aquí tendríamos 1 menos 1000 sobre densidad del cuerpo. Cancelo 2 ceros, cancelo 2 ceros de esta manera. Y todo esto lo paso para otro lado. Tendríamos aquí 1000 sobre densidad del cuerpo es igual a 1 menos 14 sobre 18. Luego tengo 1000 sobre densidad del cuerpo. 1 menos 14 sobre 18 es 4 sobre 18. Luego podemos hacer algo así, ¿no? Se multiplica en este sentido. Por lo tanto tendríamos 18.000 es igual a 4 veces la densidad del cuerpo. Luego 18.000 entre 4 la densidad del cuerpo. Finalmente divido 18.000 entre 4 y me sale 4.500. ¿4.500 qué? Kilogramo metro cúbico. Esto es igual a la densidad del cuerpo. Solución. Lo mismo con una sola fórmula, aunque con la otra manera repasamos casi todos los conceptos aprendidos. Bien, vamos con el segundo. Me piden hallar la presión del gas encerrado en el recipiente A. Ojo, presión del gas que se encuentra encerrado en el recipiente A. Bien, ahí tengo nuestro recipiente A, 61 centímetros. Y bueno, ¿qué se te ocurre hacer aquí? A mí se me ocurre hacer esto, trazar esta línea. La línea de la isóbara. Eso que va a determinar puntos con la misma presión. Aquí puedo poner 1 y aquí voy a poner 2. Por lo tanto, la presión en 1
es igual a la presión en el punto 2. ¿Quién está actuando en 1? La presión del gas encerrado A y la presión de 61 centímetros de mercurio. Y en 2, ¿quién está actuando? Solamente actúa la atmósfera, mira. Ok, aquí A y 61 centímetros de mercurio. Así es que eso es lo que vamos a escribir por acá. La presión del mercurio con la presión del gas encerrado. Y el otro solamente tengo la presión atmosférica. Bueno, vamos a reemplazar. Recuerda que la presión atmosférica en centímetros de mercurio es 76. Así. Bueno, esto que está aquí es 61 centímetros de mercurio más la presión encerrada en A es igual a 76. Ese es un dato, es algo que tengo que saber, así como la presión atmosférica en el sistema internacional en pascales. Esto que está aquí, 76 centímetros de mercurio menos 61 centímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión encerrada en A es 76 menos 61, 15. 15 centímetros de mercurio. Solución. Nos dicen que un oso polar que pesa 550 kilogramos flota sobre un trozo de hielo. Conforme el hielo se derrite, ¿cuál será el volumen mínimo de hielo a fin de que el oso polar no se moje las garritas? Densidad del agua salada 1,03 gramos por centímetro cúbico. Densidad del hielo 0,92 gramos por centímetro cúbico. Bien, aquí tenemos un pequeño gráfico. Mira, ahí está el osito. El volumen del hielo será mínimo cuando las garras del oso estén a punto de mojarse. Vamos a hacer nuestro pequeño diagrama de cuerpo libre. A ver, esto que está aquí tiene que ser nuestro empuje. Por supuesto nuestro resultante. ¿Resultante de quién? Esto viene a ser el peso del hielo. Luego tenemos el peso, pero del oso lo ponemos aquí arriba. Por lo tanto, según nuestra teoría, el empuje es igual a el peso del oso más el peso del hielo. Recuerda que la condición establece que el oso está a punto de mojarse. Por eso mi empuje como resultante es igual a el peso del oso con el peso del hielo. ¿De acuerdo a nuestras fórmulas? El empuje, densidad de líquido. No confundir la densidad con el peso, con otra unidad. Por la gravedad, por el volumen del hielo. Esto es igual a el peso del oso. Lo podemos expresar como masa por gravedad. Y el peso del hielo lo vamos a escribir de esta manera. Densidad del hielo por gravedad y por el volumen del hielo, por supuesto. Bueno, el volumen del hielo está también aquí. Lo vamos a escribir para que luego tú repases. Ajá. Y aquí también. Entonces, vamos a juntar, mira. Tengo esto que se repite aquí. Por lo tanto, lo vamos a poner en un solo lado. Gravedad por volumen del hielo por densidad del líquido menos gravedad por volumen del hielo por densidad del hielo. Esto es igual a la masa. La masa era dato, ¿nos parece? Por supuesto que sí. 150 por la gravedad, que es 10.
Aquí dice que pesa, pero bueno, es su masa porque está en kilogramos. Factorizo gravedad por volumen del hielo y me va a quedar densidad del líquido menos la densidad del hielo. Esto es igual a 5500 newton. Ahora sí podemos reemplazar todo. Esto que está aquí es 10. El volumen del hielo es lo que quiero hallar. El volumen mínimo del hielo por la densidad de líquido menos la densidad de hielo, pero acá hay un pequeño problema. Está en gramos por centímetro cúbico y yo estoy trabajando con newton, o sea, kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, yo ya te había explicado que es bien fácil convertir esto, solamente lo multiplico por 1000. Por lo tanto, vamos a tener aquí 1030 kilogramos por metro cúbico. Algo parecido aquí, esto lo multiplico por 1000 y de esa manera convierto rápidamente a las unidades que necesito. Bien, 1030 menos 920, todo esto es igual a 5500 newton. Bueno, restamos, aquí tengo 10 veces el volumen del hielo, solamente es cuestión ahora sí de operar. Me va a salir 110 por acá, aquí 5500. Finalmente, 10 por 110, volumen del hielo por 1100 es igual a 5500, volumen del hielo 5500 entre 1100, ya que obtengo que el volumen del hielo tiene que ser necesariamente 5. ¿5 qué? Metros cúbicos. Solución. Si el empuje no cumpliría esta condición, el pobrecito se sumergiría en el agua helada. Eso lo deducimos por un simple diagrama de cuerpo libre. Bien chicos, hasta aquí el capítulo de hidrostática. Chao, hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Bueno, la hidrostática es una rama de la física que estudia a los líquidos en reposo. A su vez, podríamos decir que la hidrostática es parte de la estática de fluidos, que es un estudio mucho más general, que consiste en estudiar el comportamiento y los efectos que originan los fluidos en reposo. Esta estática de fluidos, que es una parte de la mecánica de fluidos, se divide en hidrostática, que es lo que vamos a revisar ahora, y neumostática, que estudia los gases en reposo. Ya que hemos mencionado la palabra fluido, vamos a intentar definirla. ¿A qué llamamos fluido? Es toda sustancia capaz de fluir, en particular un líquido o un gas, cualesquiera. Una de las propiedades más importantes es la de ejercer y transmitir presión en toda dirección. Esto de fluir implica que adopta fácilmente la forma del recipiente que lo contiene. Sucede con los líquidos y los gases, por supuesto. Hay otra palabrita clave, presión, pero antes de entrar a ella, recordemos algunos conceptos que hemos visto en la introducción del curso, como por ejemplo densidad o peso específico. La densidad es la magnitud que nos indica la cantidad de masa que se halla contenida en la... Este es el caso B y esto es A. La fuerza de 40 newton, que es la fuerza del bloque o del libro, se distribuye sobre una menor superficie que en el caso del bloque A. Esta es la menor superficie. Esta superficie es mucho mayor, como se aprecia en la gráfica. Por ello, cada unidad de área de la base en B soporta mayor fuerza.
por eso experimenta mayor hundimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que como tiene menor área, precisamente por esa condición, cada partecita, cada unidad de esa área va a soportar mayor fuerza. Mientras en el otro caso, la fuerza se distribuye en una gran área, por lo tanto, va a haber por cada unidad de área de la base una menor fuerza, menos hundimiento, que se traduce con eso. Luego, la presión es una magnitud física que mide la distribución de una fuerza perpendicular, esto es normal, lo sabemos por estática, sobre una superficie de área. Y ahí tenemos la expresión matemática. Presión, fuerza sobre área. Fuerza perpendicular sobre área. Unidad en el sistema internacional, mira, Newton por metro cuadrado se le llama Pascal. P mayúscula, ojo, A minúscula, 10 a la 5 Pascal, la unidad de volumen de un determinado material. Masa entre volumen, así lo entendíamos crudamente. Y el peso específico mide el peso que posee cada unidad de volumen de un material determinado. Mientras la densidad relaciona la masa y el volumen, el peso específico relaciona el peso. De aquí se puede establecer una relación. El peso específico, por supuesto, es la densidad por la gravedad, puesto que el peso se obtiene multiplicando la masa con la gravedad. Ojo con estos detalles, que aquí son bien importantes. La densidad de una sustancia expresada en gramos por centímetro cúbico, ¿sí?, queda expresada en kilogramos por metro cúbico si se multiplica por 1000. Importante, vamos a ver más adelante cuando resolvamos algunos ejemplos. Valor conocido, la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Si tú quieres convertirlo a kilogramos por metro cúbico, ojo, de gramos te pasas a kilogramos y de centímetros a metros cúbicos simplemente multiplicas por 1000. Entonces la densidad del agua también es 1000 kilogramos pero por metro cúbico. Otro ejemplo clásico que hay que saber y hay que aprenderse: la densidad del aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico u 800 kilogramos por metro cúbico. Bien, ya habíamos hablado de los fluidos. Ahora el otro gran concepto, el de la presión. ¿Qué es la presión? Para explicarlo, consideremos la siguiente situación. Imagínatela. Aquí tenemos dos bloques. Imagina que esto es un libro y eso también es un libro, ¿ok? Voy a poner aquí libro, un libro de física todavía. Ahora bien, si ponemos un libro sobre una mesa, aquí está mi mesa, no importa cómo lo coloquemos, ya sea en posición horizontal o en posición vertical, la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa es la misma. Eso queda claro. Ahora, el mismo libro, pongámoslo sobre la palma de nuestra mano, de las dos maneras indicadas anteriormente, de esta manera y de esta otra manera. Esto quiere decir vertical y horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? A pesar de que la fuerza es la misma, observamos que el libro presiona la palma de la mano con mayor intensidad en el caso B que en el caso A. Eso es lo que notamos, que el libro, que he puesto el bloque, lo mismo, que el bloque B se hunde más que el bloque A. ¿Pero por qué? Si en ambos casos los bloques ejercen la misma fuerza sobre la superficie. Fíjate que en el caso B, es igual a un bar. Otra unidad bastante conocida. Ahora bien, la pregunta clave: ¿ejercerán presión los líquidos? Por supuesto que sí, y esto es gracias a la fuerza de gravedad. A esa presión se le llama presión hidrostática. Por ejemplo, un líquido puede ejercer presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. De esta fórmula, presión es igual a fuerza sobre área, deducimos lo siguiente: la fuerza que en este caso está actuando es la fuerza de gravedad.
la expresamos por mg, el peso. Luego la masa la expresamos con esta otra relación, densidad por volumen. Recuerda que densidad era masa entre volumen. Masa entre volumen por volumen es masa. Fíjate la relación que tenemos, la nueva relación. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad y bueno, volumen entre área viene a ser simplemente la altura. ¿Por qué? Porque volumen es igual a área de la base. Esto es mi área de la base por la altura. Esto es el volumen. Listo, cancelamos y me quedó todo eso. Lo mismo que la densidad es masa entre volumen. Bien, nos quedó esta pequeña relación, importantísima, donde